Qué tema tan lindo, nuestra hija y su primera menstruación. ¿Cómo es? ¿Cómo se da? De repente nosotras como madres ya no nos acordamos muy bien cómo fue esa primera menstruación. Entonces hay que saber a qué debemos estar atentas, qué hablarles, qué enseñarles para enfrentar este momento tan maravilloso y tan importante en la vida de toda mujer. Vamos a hablar de este tema con la doctora Nélida Pinto, que es ginecóloga. Buenos días, Nélida, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo es este tema realmente, porque en el caso de nosotras como madres estamos, digamos, involucradas en este proceso directamente, ¿no? De nuestras hijas que ya empiezan en la pubertad, ¿no? Y tienen su menarquia, ¿no? Su primera menstruación. ¿Cómo hablarles, digamos, a qué debemos estar atentas? De repente hay algunas manifestaciones que se están dando antes, algún dolorcito, de repente algún descenso previo. ¿Cómo es esto? Lo principal es, como tú dices, hay que hablarles, ¿no? Hay que conocer muy bien a nuestras hijas, ir enseñándoles desde pequeñitas que la menstruación es un proceso, ¿no? Trascendente en la vida de la mujer, claro, porque es un hecho que puede dar mucha confusión, porque es un sangrado, pero a la vez nosotros tenemos que enseñarles que es un proceso, ¿no? Que ella está de pequeñita, siendo puber, y de puber pasando a la adolescencia y la adultez. O sea que es un proceso, su crecimiento, y si le hablamos de esa manera, no se va a asustar, y cuando venga el proceso de la menstruación, el momento, hay que más bien felicitarlo, ¿no? Porque está creciendo, y todo crecimiento físico o intelectual es para celebrarlo, Esto ¿no? que nos dices es muy importante porque yo sé de casos de mamás que ante la primera menstruación lloran. Así es. Ya, claro. Lloran o se ponen tristes, porque claro, ¿no? Para una mujer que ya es adulta y también dependiendo de la experiencia de vida que haya tenido esta mujer, la primera menstruación de su hija significa muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí esto que nos dices es muy importante. Nuestra reacción debe ser entonces de felicidad y de felicitar a nuestras hijas también. De felicitarla porque está creciendo. Pero lo que tú tienes mucha razón es que nosotros, así como tenemos que educar a la niña, primero tenemos que hablar con la mamá. Entonces, con la mamá tenemos que hablar qué problemas ha tenido con su menstruación, con su pubertad, con su adolescencia, porque de allí es que eso se va a traspasar a la niña. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué le decimos a la niña? Cuando tú tengas miedo, cuando tengas algún problema con la menstruación, con la primera que tienes que hablar es con tu mamá. Claro que ¿no? sí. O con el ser afectivo más cerca, que casi siempre es la mamá, ¿no? Entonces, si la mamá tiene muchos miedos o muchos mitos, ¿no? Lo traslada a la niña, y es donde la niña dice, pues viene al consultorio del médico, donde la profesora, no, eso con la menstruación no hago educación física. Claro. Eso con la menstruación no me baño mejor, señorita, porque le ha trasladado la mamá eso a la niña. Entonces nosotros tenemos que hablar mucho con las mamás para que las mamás les eduquen de la manera más natural. Se puede bañar, se tiene que bañar, porque quiere decir que está creciendo, sus glándulas van a desarrollar, entonces se tiene que bañar. Por el contrario, más bien hay que agudizar la higiene de esos días. Exacto, ¿no? la higiene íntima, ¿no? Lavarse sus genitales con agüita, con un jabón que no le altere su pH. ¿Puede comer? Claro que puede comer de todo. Hay gente que le dice que no coma tal cosa, que no coma limón, cosas heladas. Cosas heladas. O sea, todo lo brusco y lo exagerado es malo, ¿verdad? Pero si ella lleva una dieta normal, balanceada, y su mamá le hace las cosas nutritivas que debe llevar un niño, ¿no? Porque los niños no deben comer ni grasas, ni exceso de dulce, esas cosas. Entonces va a pasarla bien en esos días y no va a tener tantos temores, ¿no? Que no se la den la cabeza, que ¿qué más les dicen, pues? O ya te enfermaste, ¿no? Claro. En decirle enfermaste. Es verdad, claro. Sí, muchos padres llaman así a la menstruación. Sí. Yo me acuerdo, a mí también me decían, ¿no? Claro. Ay, ya te enfermaste, ¿no? Sí. Te vino la regla, te enfermaste. Sí. Entonces uno va, ¿no? Metiéndose, que enfermarse, es una o sea, enfermedad. que es malo, ¿no? Es algo malo. Entonces, no, hay que decirle que es un proceso, que los 2 primeros años es un poco irregular, viene con un poquito de dolores, que eso es normal, que va pasando poco a poco. Antes de venir la regla, mucha gente cree que la regla es el evento que inicia la pubertad, ¿no? Y no, está en medio de casi al final. Justo te quería preguntar eso. ¿Cuál es la edad esperada para que se inicie la menstruación? Mira, más o menos en promedio 12 años. 12 años lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero con extremos de 9
hasta 15, 16 inclusive. Extremos más allá sí podrían entrar ya en alteraciones o patologías, ¿no? ¿De qué depende esto? ¿De qué dependen estos extremos? Depende mucho de la nutrición, de la constitución física de la niña, depende también de cómo se siente emocionalmente, porque sus hormonas van a generar, responder diferente, exacto. Entonces depende mucho de eso, ¿no? No necesariamente depende de la edad de la menstruación de la mamá, como a veces uno cree, ¿no? A mí me dio a tal fecha, a mi hijita también. No, no necesariamente es así. Ahora estamos viendo que depende mucho de la nutrición, ¿no? Y también de los afectos, de emocionalmente cómo se sienten, ¿no? Las niñas retraídas, muy tímidas, de repente violentadas, ¿no? Psicológicamente o físicamente, a veces retrasan su menstruación. ¿Sí? Así es. Wow, sí, no, realmente es un mundo, pero es real, ¿no? Claro. Cómo está conectado de manera tan estrecha nuestras emociones con Claro. las manifestaciones físicas, Claro. en este caso. Lo principal es conocer bien cómo son los niños, ¿no? Las mamás que se den el tiempo de conocer a sus hijos, de cómo sienten, cómo piensan, cómo quieren, ¿no? Entonces ahí tú les vas sacando. Poquito a poco, sí que tengo miedo de eso, no te asustes porque eso es un proceso, sí que me dijo la amiguita tal cosa, pero a veces no se toma en cuenta eso, ¿no? ¿Hay alguna preparación previa que podamos realizar con nuestras hijas, en el sentido de ir hablándoles, pero además también alguna otra preparación de repente física? Claro. Cuando ya estén, digamos, en los 12 años, ¿no? Claro, cuando estén en los 12 años es bueno que las niñas tengan una alimentación rica en lácteos, en fierro, ¿no? Hay alimentos muy ricos en fierro, por ejemplo, de las menestras, las lentejas, ¿no? Carne. Tienen que tomar muchos lácteos, leche, huevito, abundantes verduras y agua, harta agua, ¿no? Para que todos sus órganos funcionen bien. Los ovarios son órganos, partes de ella. Entonces hay que enseñarles cómo es su aparato genital, su aparato reproductivo, el externo y el interno, ¿no? Decirle que hay un útero, sus ovarios, esos ovarios son los que van a funcionar y todo también tiene que ver con el cerebro, ¿no? ¿Y cómo manejamos el tema del dolor? ¿No? Y otra pregunta, ¿este dolor es hereditario? Digamos, si a mamá le dolía mucho lo que llamamos los ovarios, ¿no? Este dolor de ovarios, que creo que no es los ovarios lo que duele, sino el útero, ¿no? Sí. Bueno, no estoy muy segura, eso nos explicas, por favor, pero si a mamá le dolió mucho, ¿es factible que a la hija también le duela, que también sufra de estos dolores? Bueno, no necesariamente, aunque el nivel de hormonas hereda, ¿no? El nivel de hormonas hereda un poco, o sea, si uno tiene mucho estrógeno, quizás tu hija también va a salir con ese nivel, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, hay que decirles que en este proceso de venir la regla, en los primeros meses puede haber dolor, ¿no? Ese dolor es porque se intenta ya que los ovarios empiecen su función, sus hormonas, ¿no? Secretan hormonas, estrógenos, progesterona, se intenta una ovulación en algunos meses y por eso duele un poquito, ¿no? Entonces, ese dolor tranquilamente puede calmar con un tecito, con algo caliente. Té de orégano, ¿no? Sí, un tecito, algo. O si no, una pastilla tan simple como un paracetamol, ¿no? No hay que decirle prácticamente que es un dolor que la va a hacer quedarse quieta o no ir al colegio, ¿no? Y estar vigilando eso, porque sí hay niñas que a veces sí tienen dolores fuertes y tienen que acudir al ginecólogo para poder ver cómo calmar ese dolor, ¿no? Porque de repente tienen mucha cantidad de estrógenos, tienen algunos quistecitos, entonces hay que valorar un poquito. Pero el dolor común de la regla debe pasar en esos días simplemente con un analgésico muy suave o con un té, con una manzanilla, ¿no? ¿Y cómo es en sí el evento de la primera menstruación, esta menarquia? ¿Cómo es, de qué color, digamos, sería la primera manchita de sangre? Si es color sangre viva o es un color de repente más marroncito. Sí. Las primeras menstruaciones casi son poquitas, ¿no? Es poco el sangrado que tienen, no es rojo rutilante, es un poquito rojo oscuro o medio marroncito, ¿no? Esa es la característica de la regla. Y dura pues de uno o 2 días hasta 7 algunas niñas, ¿no? Así son, no es que esté mal tampoco. Entonces lo que hay que ir viendo es cómo van sus reglas posteriores. Digamos, para saber más de 7 sí es mucho. Para saber que es una menstruación, o sea, tiene que continuar, en el sentido de que tiene que ser un manchadito hoy día, mañana otro manchadito. Más, así es, ¿no? Unos 3, 4 días y va disminuyendo, puede disminuir hasta el día 7º.
Más de 7 días ya es un poquito mucho la regla, Si ¿no? fuese una mancha aislada de un día. Ya. No hay que hacer nada, simplemente puede ser la madurez, ¿no? La inmadurez de su ovario y vamos a ver el otro ciclo cómo va. Ahora, los 2 primeros años es muy irregular. Eso es lo que a veces la mamá se trauma, ¿no? Le vino la regla en marzo y de ahí le viene en mayo. Normal, porque recién son sus primeras reglas. Es como el niño que para caminar gatea, el ovario también. El ovario está chiquitito, está haciéndose maduro, entonces un poco que en un mes viene, 2 meses no. Esto puede suceder en los 2 primeros años de la regla. Algunas niñas hasta los 3. Después de ese tiempo ya las reglas deben de ser regulares. ¿A qué le llamamos regulares? Que todos los meses vengan, ¿no? Por eso viene el nombre ciclo, porque es cíclico, ¿no? Claro. Cada mes vengan, ¿no? Por último, Nélida, ¿es aconsejable para las niñas usar estos tampones que venden, por ejemplo, si es que quieren hacer ejercicios, qué sé yo, es aconsejable, ¿no? No es muy aconsejable usar tampones, es mejor sus toallitas, ¿no? Sus toallitas que los usan externamente, porque al usar externamente no están con la seguridad que no esté entrando nada hacia adentro, ¿no? Perfecto. Entonces la manipulación a veces de los tampones hace que puedan entrar algún germen o que ellas mismas se puedan dañar. Claro que porque sí. como son niñitas chiquitas, ¿no? Claro que sí. Entonces es mejor las toallitas. Excelente. Nélida, muchísimas No, al gracias por contrario. habernos visitado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues yo tengo que despedir el programa. Muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí del otro lado. Pajarín Cama, nos estamos viendo. Muchas gracias nuevamente. Y no se olviden de escribirnos a nuestro correo que es bienporcasa@tvperú.gov.pe y búsquennos también en el Facebook, que ahí estamos como Bien por Casa. Muchas gracias. Chau.